Pues básicamente estos conceptos tienen que ver con qué es la incidencia política. Si ven las diapositivas, ¿me confirman, por favor? Buenas noches, sí, profe. Ya. ¿Por qué estamos aclarando estos conceptos? Porque de alguna manera ustedes ya lo saben, ¿cierto? Pero lo aclaramos para ver la relación que existe entre incidencia política y Estado y políticas públicas, ¿ya? Ustedes han de haber visto en otros módulos qué es la política o qué es lo político, ¿no? Tenemos que hacer esa diferenciación con incidencia política. Lo político, de alguna manera, describe a todas aquellas relaciones que, que están atravesadas por poder, ¿sí? O sea, todas las relaciones de poder, de alguna manera, implican el campo político. Puede ser al interior de nuestras familias, en nuestros grupos sociales, en la universidad, en la escuela, en todo tipo de espacio de relación social donde haya desigualdad social, donde haya distribución desigual de tareas, donde haya no reconocimiento del otro, ¿sí? Donde hay una situación injusta, ¿sí? En todo espacio donde haya una situación injusta es porque hay relaciones de poder, ¿sí? Hay relaciones de poder que están generando esa situación injusta y por lo tanto todas esas relaciones de poder son un campo de poder, ¿sí? Entonces es político, en tanto hay un sentimiento de justicia que denuncia una relación injusta, que denuncia relaciones de poder que me están subordinando, que me están invisibilizando, que me están discriminando. En ese sentido, lo político se considera, por lo general, todas las relaciones sociales son políticas, ¿sí? Porque siempre en todas las relaciones sociales habrá en algún momento relaciones de poder, relaciones de exclusión, de discriminación, de explotación, etcétera, ¿sí? Entonces, eso por un lado, ¿no? Que es lo político. Eh, Eso para decirles que lo político tiene un concepto mucho más amplio, no es lo que está relacionado solo con lo político electoral o lo político en términos de representación en los procesos democráticos, ¿no? Sino más bien lo político visto desde una perspectiva muy amplia. En cambio, la incidencia política como tal, desde una concepción más tradicional, ¿sí? Es considerada como las habilidades y capacidades de influir en las políticas públicas, en medidas gubernamentales o en el cumplimiento de obligaciones que de pronto algún funcionario público tiene que hacerlas y no las cumple, ¿sí? Entonces, de alguna manera hay una demanda por garantía de derechos, ¿sí? ¿Y a quién demandamos la garantía de derechos? A las instituciones públicas, ¿sí? A los entes gubernamentales, ¿sí? A los funcionarios públicos que hacen parte de una institución y la institución a la vez hace parte del Estado. ¿Sí? Entonces, la incidencia política tiene que ver con las acciones que se hagan, con la capacidad que tengan los grupos sociales, las lideresas para influir en políticas públicas o en acciones gubernamentales. ¿Por qué? Porque tiene detrás una noción de exigir derechos. Y nosotros no podemos exigirle derechos a una ONG, ¿cierto? Ahí es la diferencia. Entonces, y no hacemos incidencia política con una ONG porque la ONG no está obligada a garantizar nuestros derechos. Por eso es de alguna manera que la incidencia política se centra exclusivamente en esa capacidad de influir en las decisiones gubernamentales, ¿no? En las políticas públicas, ya sea crear una política pública que no existe porque hay un problema social, pero no hay una política pública en la que podamos ubicarlo, entonces creamos la política pública, o una ley, o una ordenanza, o una medida gubernamental, ¿no? Cualquiera, así sea local, nacional, pero dentro del contexto de las instituciones del Estado, porque son esas instituciones del Estado que por lo general, a partir de las políticas públicas, garantizan nuestros derechos. El Estado se constituye en instituciones derivadas por áreas o sectores, el sector salud, el sector educación. En cada sector hay políticas públicas. ¿Para qué? Como instrumento para garantizar el derecho a. En el caso de la educación, a la educación, en el caso de la salud, a la salud, ¿ya?
Entonces, ven ustedes allí la diferencia de incidir, de incidencia política. Podemos incidir en otras cosas, pero la incidencia política como tal está ligada a las políticas públicas, a las medidas gubernamentales, a los entes gubernamentales y a las instituciones del Estado. ¿Sí? Esa es la concepción más tradicional. Entonces viene la pregunta de, ¿eso significa que las acciones orientadas a lograr apoyo internacional sean irrelevantes o externas o no sean incidencia? ¿Ustedes qué dicen? Las acciones que de pronto hace una lideresa eh, ante una ONG, sea local, nacional o internacional, para conseguir recursos para financiar un proyecto social. ¿Será incidencia política desde este concepto que estamos usando? ¿Cómo está, profe? Buenas noches, Verónica Ceballos. Para mí sí es incidencia política, profe, porque estás haciendo una autogestión que va a ir enfocado a un grupo, ¿no? Que necesita ese apoyo. Entonces, ahora la mayor parte de proyectos sociales están saliendo bajo gestión. Por eso, Ya, profe. ya, gracias, gracias. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué piensa? Si consideramos ese concepto que está ahí, las acciones orientadas a lograr apoyo únicamente para financiar proyectos sociales serán incidencia política, que no es poco, ¿no? Financiar Profe, proyectos sociales no es o que sea poco. sea, si es que va a la línea, perdón, profe, si es que va a financiar las acciones de línea social, claro que es política pública porque se está trabajando mediante los procesos y la ciudadanía, pero eso ya no existe dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, porque el recurso que era para invertir, ahora ya se va a ir a, perdón, el recurso que teníamos nosotros para la línea social ya se va al tema de inversión. Entonces ya se quita y va al tema de infraestructura. Entonces ahí es donde se quiebra la política pública desde la parte gubernamental, en este caso gobierno central. Lo que toca ya hacer es autogestión con ONGs, ser autosustentables dentro de la línea política para poder generar esta política pública interna. O sea, como dicen, la primera línea de guerra son los gobiernos autónomos descentralizados quien dan cara y frente a la sociedad. Después, obviamente, vienen los cantonales y también los provinciales. Pero en este caso, el tema de la incidencia política como la habilidad o capacidad de influir en la política pública realmente es con un presupuesto que se designe a la ciudadanía, cosa que ya se quitó. Entonces, claro, ya deja de ser una política pública orgánica para ser una política pública que es conveniera, en este caso, al Estado, porque no le interesa que las mujeres como nosotros, en este caso, que lo que estamos en este curso, las lideresas que estamos en este curso, esto es política pública. El que que la prefectura de Pichincha diga, ok, voy a hacer convenios, tanto pueden ser de inversión o solamente convenios en los cuales tengamos estas acciones de conocimiento de género, es política pública, porque están llegando alianzas, a convenios, para que nosotros desde la línea social y de mujeres nos podamos educar, cosa que no se hace desde el gobierno central. Entonces ya no hay ese recurso, o sea, el recurso ya no existe, ya se quitó dentro de las partidas. No existen ya ni ministerios, ni de cultura, no existen, pero ya no se ejecutan, ¿no? Ya no tienen presupuesto tampoco. Entonces deja de ser una política pública para la ciudadanía, que es la base fundamental de la sociedad. Y empieza a ser solamente para ciertos grupos de poder o a quienes ellos convienen. El hecho de que ahora ya pongan el 15% del IVA al pan, la leche y los huevos, deja de ser, llega a ser muy preocupante porque se denota que el Estado no tiene recursos económicos, no tiene recursos de inversión, no tiene para poder sustentar a los gremios ganaderos. Y obviamente creo que es el grupo este, Molinera Novoa, o sea, es una de las más fuertes en importación de harina interna y afuera. Entonces, todo esto, la segmentación de la línea de poder económico está solamente para ciertos grupos. Y netamente para lo que es la ciudadanía, se acabó la línea de inversión. Estamos súper claros que existen los artículos, por ejemplo, los colegios que son entre municipales y fiscales, que ya tienen que perder líneas de económicas, que eso viene a ser
incidencia política y política pública directamente desde el municipio, que ya se deja de aportar. ¿Qué se tiene que hacer? Gestionar. Pero si no, no se gestiona cuando no, cuando por lo menos existe una línea de recursos, no existe nada de recursos. Entonces, yo sí considero que las obligaciones o las competencias que tienen los funcionarios públicos, que ahora ya van a haber muchos despidos y están habiendo ya en algunos lugares, eh, no viene de un interés colectivo, viene de un interés según su puesto porque le toca hacer ciertos sectores. Ya no hay coordinadores sociales, se han salido, ya no existen las coordinaciones donde nosotros, por ejemplo, 60 y piquitos, tiene que reducirse porque ya no hay los terapistas, ya no hay los profesores talleristas que hacen las clases de bailoterapia, porque todo tiene un costo, porque hay que pagarles su sueldo, porque hay que ver el espacio adecuado para que ellos puedan hacer sus actividades. Hay que mejorar las canchas. Espacios sociales de la ciudadanía ya no hay. Entonces, yo sí considero que la política pública es segmentada, sectorizada y hasta tiene líneas de sesgo. Entonces, no considero que las incidencias políticas están bien llevadas como política pública. Es a conveniencia. Mi criterio. Gracias, ¿ya? Pero con estos dos aportes que han hecho ustedes, vamos a hacer un poco la discusión, ¿no? Este es el concepto tradicional de incidencia política. Ahora, la pregunta es, claro, las autoridades como prefecturas de los GAT, de las prefecturas, gestionan al interior de su administración en lo local recursos para garantizar la política pública. En ese caso, obviamente es incidencia política porque estamos dentro de un ente gubernamental. O sea, los GATS es un ente gubernamental, la prefectura es un ente gubernamental, ¿sí? Entonces, si leemos claramente el concepto, estamos dentro de un ente gubernamental y la gestión que se está haciendo con ONGs es primero liderada por el ente gubernamental, ¿sí? Por la autoridad que está dentro de ese ente gubernamental. En ese sentido, cabe en el concepto de incidencia política, ¿ya? La pregunta tal vez acaba una lideresa que no está vinculada, que no es autoridad, que no está dentro de ningún ente gubernamental, digamos que hace, no sé, en alguna comunidad X no hace parte de, no es autoridad, no está dentro de, no está articulando acciones con el GAT, con ninguna institución gubernamental, gestiona recursos con una ONG para su grupo de, no sé, su asociación, para poder financiar un proyecto que tiene la asociación. ¿Eso es incidencia política? Sí, profe, eso sí es incidencia política. Si no está actuando con ningún ente gubernamental, no está, es con una ONG que no tiene por qué garantizarle derechos. Profe, en verdad, sí es una incidencia política, a pesar de que ella no pertenezca a ningún grupo político o no esté de funcionaria pública, está haciendo acciones sociales en beneficio del pueblo y eso consta como una línea política, porque todos los días hacemos política, todas las personas ejecutan líneas de política, pero cuando ya empiezas a trabajar en beneficio de grupos sociales, hombres, mujeres, niños, jóvenes, adolescentes, grupos LGTBI, en masa, estamos hablando de las minorías, se podría decir, pasa a ser ya una gestión política. Eso es una gestión política. No Es una necesariamente gestión. tienen que ser funcionarios públicos para ejecutar acciones políticas y lo hacen Muy sin bien. recurso. Sí, Ahora, justamente eh, eh, hemos definido como política todas las acciones esas, pero una cosa es política y otra cosa es incidencia política. Sí, o sea, eso es gestión política. Todo lo que hacemos en lo local es política. Por eso yo partí por decirles cuál es la diferencia entre lo político, la política y la incidencia política. Política, o sea, es todo. O sea, ¿por qué? Porque de alguna manera todo está atravesado por relaciones de poder, ¿sí? Hasta lo más mínimo, la familia. Sí, en la familia hay relaciones de poder, hay situaciones de injusticia, hay situaciones de desigualdad, en el pequeño grupo laboral también, en el grupo laboral, en la institución también, entre los trabajadores, etcétera. A eso, mientras siempre haya una situación injusta de no reconocimiento, de no distribución, de discriminación, de exclusión, va a ser político, porque va a haber una relación, porque va a haber una situación de injusticia, ¿sí?
La incidencia política, desde esta perspectiva, tal vez habrá que modificarla y decirles a todos los señores que han escrito sobre esto, que no es uno, y decirles y decirles, señoras, hay que ampliar ese concepto, porque también podemos exigirle derechos a una ONG. En las calles. La Tenemos incidencia que exigir política a una ONG, le se podemos ejecuta también exigir en que las cumpla calles. con nuestro... O sea, esas son estrategias, ¿no? Ahorita estamos en el concepto como tal. Esas son estrategias, que se puede hacer a través de movilización, que se puede hacer a través de cabildeo, que se puede hacer, sí, son estrategias de incidencia política. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero, ¿qué es incidencia política? Es lo que nos convoca en este momento, ¿sí? Entonces, desde esas concepciones, incidencia política es siempre y cuando incidamos en las políticas públicas, en alguna entidad gubernamental, en alguna institución gubernamental. ¿Por qué? Porque somos los únicos que podemos exigirle derechos. Entonces, si una lideresa desligada de la autoridad, según esos conceptos, ¿no? No porque yo los esté diciendo, sino porque hay una multiplicidad de investigaciones sobre esto, si hay una lideresa que no está vinculada, que no es autoridad, que no trabaja en un GAT, que no es funcionaria pública, que va a una ONG a solicitar o a gestionar recursos para financiar un proyecto social, no sería considerada como incidencia política desde este concepto. Es una acción política, sí, pero no incidencia política. ¿Por qué? Porque la incidencia política desde estos conceptos están articulados con pedir, exigir derechos. Exigir derechos. Y no le puedo exigir derechos a una ONG. Sí, es como esa es la articulación que se hace. Entonces, cuando se pregunta, ¿eso significa que las acciones orientadas a lograr apoyo internacional sean relevantes o externas? Depende, es la respuesta. Depende. Porque, bueno, han dicho también, hay formas de incidencia política, como por ejemplo, incidencia política directa e incidencia política multiescalar. ¿Sí? Entonces se ha hecho una clasificación de esta incidencia política en varias formas. Entonces, por ejemplo, las lideresas que yo he acompañado en Colombia, ellas, el Estado, o sea, quiero un poco contextualizarles antes de contarles la experiencia, como ejemplo de entender cuál es la incidencia política directa y la indirecta o multiescalar. Y ellas, por ejemplo, estábamos en un contexto de gobierno con Uribe Vélez, que fue un gobierno y un contexto bastante difícil para nosotros en Colombia, de asesinato de lideresas, de incremento de la desigualdad, pobreza, poca inversión en lo social, en la eliminación de algunas instituciones que se habían creado a partir justo de la incidencia política de movimientos sociales. Sí, entonces, porque de alguna manera esas políticas públicas que están ahí no surgieron de la nada o por bondad del Estado, ¿no? Esas políticas públicas que están ahí surgieron por la incidencia política a través de, por lo general, de movilizaciones sociales que hicieron los grupos, ¿no? Sociales determinados. Entonces estábamos en un contexto como ese de una reducción del Estado en su mínima expresión, mucha violencia, nadie podía decir nada porque estaba amenazado y al rato al rato entonces no podías ni siquiera hablar, no podías expresar tu opinión. Era una situación bastante fuerte, compleja, dura, difícil para todos los colombianos. La educación, uno no podía acceder a la educación, o sea, por eso uno por lo general salía a otros países a estudiar. Era supremamente difícil acceder a la educación superior. Precarización, por ejemplo, en las jornadas laborales, explotación, bueno, un contexto crítico que lo vivimos casi por 2 periodos. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Voy a revisar. Ya les doy la palabra, ¿no? Les dejo solamente, les acabo de contar. Y las lideresas que yo acompañaba, entonces no tenían como la posibilidad de hacer incidencia política en ninguna institución porque de alguna manera las instituciones estaban prácticamente vetadas, es decir, a favor de intereses de grupos hegemónicos de poder, las lideresas lo que querían era, se acercaba, digamos, un proceso de paz, ¿sí? Alguien había dicho que había que hacer una negociación con unos grupos armados que eran las FARC.
Y las lideresas nunca, las lideresas sobre todo indígenas, que es de la organización que yo acompañé, las lideresas indígenas no tenían opción de hacer incidencia política ni en las políticas públicas, ni en las instituciones del Estado, local, regional, ni en ninguna parte de lo gubernamental. Entonces, ellas empiezan a gestionar con ONGs, empiezan a organizarse, a asistir a reuniones con ONGs, luego se unen a redes nacionales de organizaciones por la paz, por ejemplo, porque pues, en Colombia siempre se ha querido la paz, entonces se han hecho muchas organizaciones, se han conformado una cantidad de organizaciones sociales por la paz. Ellas empiezan a articularse a estas organizaciones, a estas redes, y ellas saltan al espacio internacional. Saltan al espacio internacional y de pronto las vemos con reuniones con Naciones Unidas, ¿sí? En Estados Unidos, reuniones con Global Affairs, por ejemplo, de Canadá, ¿sí? Reuniones con ONGs internacionales como la OIM, empiezan a hacer incidencia con estas, o sea, articularse a organizaciones como estas, y desde allá hacen incidencia como presionando a estas organizaciones internacionales para que presione al gobierno, porque en el gobierno, en las instituciones del gobierno, dentro de lo local, regional, nacional, era totalmente imposible. Era totalmente imposible. Eso, un momento de bastante violencia en Colombia. O sea, ya no se podía hablar siquiera. O sea, uno denunciaba y al rato ya su mamá, su papá, todos estaban muertos. Entonces, el asunto es que ellas, eso sí, en el concepto de esto que estamos planteando, sería incidencia política indirecta o multiescalar, como dicen estos señores o señoras que han escrito sobre incidencia política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a partir de eh, una incidencia de ONGs, a partir de una vinculación, gestión con ONGs, primero nacionales, regionales, luego internacionales, desde allá, estando ya en los consejos de Naciones Unidas, hacen presión para que las instituciones internacionales les exijan o les sugieran a los estados eh, atender esta situación. ¿Sí? El asesinato desmesurado de lideresas indígenas que están en sus territorios defendiendo sus territorios por causa del extractivismo y todo el capitalismo global que incide en los territorios por los recursos naturales, ¿no? Entonces era eso. O sea, había un aumento de lideresas sobre todo asesinadas porque denunciaron la violación de sus derechos colectivos con la entrada de multinacionales, extractivistas, etcétera, que estaban vulnerando sus derechos colectivos, su territorio y prácticamente su existencia misma. Pero no había quien denunciar, ¿sí? Porque una denuncia era perder la vida. Entonces, hacen la gestión primero con ONGs, luego, pero tienen el fin, ¿sí? Ellas tienen claro el fin, no es solamente hago la gestión con la ONG para que me financie mi proyecto y me quedo ahí, ¿sí? Sino hacen la gestión con el fin de lograr desde arriba, desde cooperación internacional, desde organizaciones internacionales, hacer la presión y la denuncia de lo que estaba ocurriendo. En ese caso, según estos autores, sí sería un tipo de incidencia política muy ligada a esta concepción de incidencia política multiescalar o incidencia política indirecta. ¿Sí? Eso es lo que dicen los autores, ¿no? Entonces, desde una perspectiva clásica, eh, las acciones que una lideresa que no está vinculada con ningún ente gubernamental y solo busca la gestión de recursos para financiar un proyecto social, sí, incide en la calidad de vida de las personas, puede mejorar su situación, pero desde este concepto no sería incidencia política, a menos de que su articulación con esa ONG se catapulte en una denuncia después y de manera indirecta haga la denuncia o haga una exigencia al Estado o a algún ente gubernamental del cumplimiento de sus funciones o del no cumplimiento de una política pública o de la eliminación de la política pública. ¿Sí? Es decir, no hay hay un objetivo explícito de incidir sobre algo que se considera que es un derecho y que tiene que ser garantizado por el Estado. Y justamente esa es la incidencia indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque primero gestiono con una ONG, me vinculo a la ONG, me vinculo a la red de ONGs, llego, catapulto arriba a lo internacional y desde allá hago la incidencia para que esas organizaciones internacionales, a quienes sí les hacen caso supuestamente,
ahora ya no les hacen caso ni a esas. Desde allá, estas organizaciones levanten informes, voy allá con mi informe de denuncia de derechos y desde allá se levanten acciones de exigencia a los estados de cumplir con. Sí, ahí sí, o sea, ahí en ese caso sí se considera para estos autores como incidencia política, en el sentido, en el sentido de impactar al final en las decisiones concretas. No tal vez de manera directa, porque muchas veces es imposible, porque hay situaciones críticas como las que les estoy comentando de Colombia de ese momento, pero sí a través eh, de otros actores, ONGs internacionales, por ejemplo, a partir de estos actores, sí influir en las decisiones del gobierno. Influyo primero en actores internacionales, quienes después van a hacer presión al gobierno y esa acción tiene algún efecto. ¿Por qué? Porque ellas al final de las Naciones Unidas a través de el Comité de la Resolución 1325 que exige garantizar los derechos de las víctimas del conflicto armado de manera diferencial para mujeres indígenas, para población afrodescendiente, al final le exige al gobierno que cumpla con esta resolución que el gobierno había firmado hace mucho tiempo y que no había hecho nada. El señor gobierno, usted firmó esta resolución, por favor le exigimos que la cumpla. Entonces ya el gobierno, y justamente se llegó a un momento de coyuntura política que cambia el gobierno, entra el gobierno de Petro, y él dice, ay, genial, vengan, o sea, claro, hagamos esto, hagamos un plan de implementación de la resolución 1325 que nunca se ha hecho. Y terminan las mujeres de alguna manera incidiendo, y se está haciendo el plan de implementación de la resolución 1325 que de alguna manera establece la participación de actores claves como las mujeres indígenas en los procesos de paz, ¿no? A partir de que este fue un proceso violento que afectó de manera diferencial a las mujeres indígenas y por tanto ellas vienen a ser como actores fundamentales para poder transitar a una paz duradera. Pero digamos que esto empezó por allá en el 2000, justo confluye cuando ya la incidencia se da por muchos años, mientras se catapulta a lo internacional, eh, ya hemos cambiado de gobierno, estamos en una coyuntura distinta, un poco más abierta, entonces es acogida de alguna manera esa sugerencia de organizaciones internacionales al Estado colombiano y se incorpora dentro de un plan nacional, una política pública prácticamente, que es la implementación de la resolución 326. En ese caso, claro, o sea, hay una incidencia indirecta multiescalar y es una incidencia que dirían los autores que han estudiado esto, dirían que es una incidencia de alto impacto, porque también hay una clasificación de incidencia. Entonces, hay una incidencia de alto impacto, hay otra de medio impacto, de bajo impacto. Las de alto impacto son las que catapultan como políticas públicas. Se crea una política pública, se crea un plan nacional de implementación de la resolución 1325 a causa de qué? De que unas mujeres lograron hacer gestión con ONGs, saltaron a lo nacional, lo internacional y saltaron arriba, donde desde allá pudieron hacer que el gobierno tenga que hacer esta implementación de la resolución 1325, porque era una de las resoluciones que habían firmado a nivel internacional. Entonces, ahí sí, incidencia política, dicen los autores. Ahora, y de manera de apoyo, digamos, de alto impacto. ¿Por qué? Porque crearon un plan nacional, es una política pública. La creación de una política pública que se logra con la incidencia política la clasifican como nivel de alto impacto. Hay una clasificación ahí que, bueno, no importa, pero digamos, cabe mencionarla, ¿no? Entonces, aquí dice esta influencia política, esta incidencia política indirecta o multiescalar, consiste en influir en el gobierno de manera indirecta a través de actores externos. ¿Ya? O puede ser una denuncia. Puedo gestionar con una ONG para poder hacer un informe de violación de los derechos humanos y que la ONG lo publique y denuncie la violación de los derechos humanos en el marco de este gobierno. Sí, ahí sí, porque de alguna manera a través de la denuncia estoy incidiendo de alguna manera a que el Estado tenga que algún rato decir, o sea, bueno, algo tendré que hacer porque ya son muchas denuncias sobre este tema, estoy quedando mal, qué sé yo, no sé. Y lo somete o lo obliga de alguna manera a hacer algo, ¿sí? A través de la denuncia. Entonces yo
hago gestión con ONGs internacionales para que ellas denuncien, porque yo tal vez no puedo hablar en un contexto de alta violencia o de persecución política. ¿Sí? Entonces, pero incido, estoy haciendo una denuncia pública sobre violación de derechos a través, no yo misma, pero a través de una ONG o ONGs con las que he gestionado apoyo. Ahí sí, incidencia política indirecta. Sí, entonces, buscar apoyo de organismos internacionales o nacionales, incluso ONGs pueden ser defensoras de los derechos para denunciar una situación de violación de los derechos e incidencia política. Si hago también una gestión con unas organizaciones internacionales para que financien proyectos y con este respaldo presionen al gobierno local, también, pero que presione de alguna manera al gobierno local. Y diga, mire, la ONG saque un informe y diga, nosotros hemos de alguna manera como ONG garantizado los derechos de esas personas, actividad o acción o función que le corresponde a no sé qué, pero que sin embargo no lo ha hecho, ¿sí? Sin embargo está siendo de alguna manera abordada, pero hay una denuncia sobre la violación de unos derechos, ya sea con un informe o ya sea con una denuncia directa, o sea que generemos alianzas internacionales para que publiquen informes, o sea, tal como lo dice ahí, ¿no? Podemos generar como las mujeres que yo acompañaba. O sea, ellas por lo general empezaron con estas redes nacionales para publicar informes. Luego, las nacionales les articulan con ONGs internacionales y ellas van, y desde allá van haciendo informes. Violación de los derechos contra las mujeres en el gobierno de Uribe Vélez, ¿no? Entonces, sacando informes así, muertes, asesinatos de lideresas indígenas, y todo esto se visibiliza, ¿no? Algo que estaba invisibilizado, que de alguna manera pues es posible a nivel local y nacional hacerlo. Y bueno, entonces ahí está, nivel de incidencia hacia adentro, cuando se hace a nivel local, nacional, y hacia afuera, cuando se hace a nivel internacional, para que sea desde allá que presionen a el cumplimiento o la garantía de los derechos. Sí, ahí mire, si la acción de la lideresa o las lideresas hacia organizaciones internacionales tiene como meta que esas organizaciones presionen al gobierno para cambiar políticas, para garantizar derechos, se clasifica como incidencia política directa, según estos autores. Si solo busca apoyo financiero, técnico, sin intención de cambiar decisiones estatales, sin intención de denunciar, la consideran que no es una incidencia política, aunque es estratégica y útil para la acción social, para mejorar las condiciones de vida de alguien, de un grupo, sí, pero para los autores no sería incidencia política. Ahora, ustedes dicen, sí, debería serlo, entonces habría que ampliar estos conceptos y algún rato pues escribir al respecto, ¿no? En síntesis, si la acción de las lideresas o de las organizaciones sociales hacia organizaciones internacionales tiene como meta que esas organizaciones internacionales presionen al gobierno de una u otra manera a través de denuncias, a través de resoluciones, qué sé yo, para cambiar políticas, para cambiar, para garantizar derechos que están siendo vulnerados, incidencia política indirecta. ¿Ya? Y directas, y cuando directamente puedo acceder a la institución, puedo acceder al gobierno, puedo acceder a a qué sé yo, a la política pública con facilidad, ¿no? En contextos no tan complejos. Ahí está un poco la diferencia, ¿no? Busco apoyo internacional para obtener financiamiento y respaldar iniciativas sociales, no lo clasifican como incidencia. Pero busco influir en las decisiones del gobierno, sea de manera directa o indirecta, para modificar leyes, para modificar políticas públicas, para cambiar el decisión del gobierno, para denunciar la violación de derechos, incidencia política. Así lo contemplan estos autores. Bueno, esto es lo que yo les decía, que pues a algunos les ha dado por hacer esta clasificación, que bueno, para mí no tiene mucha relevancia, pero sí, cuando se trata de lograr cambios o la contención o la elaboración de una política pública, pues siempre va a estar como de alto nivel la incidencia, ¿sí? Cuando el logro se logra de alguna manera eh, que ya existe la política pública, pero no la están implementando correctamente y logramos que de alguna manera se redireccione y se implemente de acuerdo a lo que nosotros sugerimos, tal vez porque está desconociendo el enfoque interseccional, el enfoque de género, etcétera, y logramos que de alguna manera la política se redireccione a cumplir
de alguna manera, de manera acertada a los beneficios e intereses y derechos de la ciudadanía, en ese caso es bajo nivel. ¿Por qué? Porque no estamos creando una política pública, no estamos creando una ley, sino más bien ya está la ley, ya está la política pública y queremos que de alguna medida sea implementada de manera eficiente o de acorde a la realidad social. Y bueno, hay otras de bajo impacto que son como la corrección de respuestas de funcionarios públicos, si hacer que algún funcionario público que violó nuestros derechos pueda al menos reconocer que lo hizo, bueno, cosas así como más pequeñas, pero que de alguna manera también tienen que ver con nuestros derechos. Entonces, pero ya son en un nivel no tan de política pública, de transformarla o de lograr que se implemente correctamente, o de hacer una política pública. De acuerdo a eso han hecho esta clasificación, ¿no? O sea, como para decir quiénes han hecho incidencia política de alto impacto y así. En general, si nosotros vemos entonces toda la historia de los países en América Latina, la mayoría de las políticas públicas son resultado de incidencia política de nuestras compañeras, compañeros que en su momento se movilizaron y por lo general todas estas de primer impacto, es decir, mediante las cuales se logró una política pública, crear son incidencias políticas de alto impacto y se han dado a través de la estrategia de la movilización. Ahí vamos con los tipos de incidencia o estrategias de incidencia política, perdón, que puede ser a través de la movilización, que ha sido como la más efectiva en nuestros estados latinoamericanos, en nuestros países latinoamericanos. Existe en Colombia, por ejemplo, existe la política pública para prevenir la violencia contra las mujeres, que es el resultado de la movilización del movimiento de mujeres feministas histórico, no es de la noche a la mañana, igual que en otros países, igual que acá. Existe el reconocimiento y la institución que se ha creado para los pueblos indígenas, por ejemplo, también es resultado del movimiento indígena histórico que ha presionado, usando un poco cooperación internacional a través de la OIT, a través de organizaciones internacionales, presionan a los gobiernos el reconocimiento de los derechos colectivos. Entonces, es como acciones indirectas, acciones directas, históricas, para que de alguna manera se produzcan este tipo de incidencia política de alto impacto, que es la creación de políticas públicas y por lo tanto de instituciones que garanticen esa política pública. Eso como para comentarles respecto a lo que han dicho algunos autores respecto a la política, a qué es incidencia política, perdón, cómo la clasifican, cómo la están considerando. Y eso sirve para qué? Para que nuestros problemas de investigación de alguna manera eh, le tengamos presente que nuestros problemas de investigación, digo, nuestros problemas de incidencia política sobre los cuales vamos a incidir, los problemas sociales que hemos identificado, estén al final en ese documento que les pasé, diga que los ubiquen en alguna política pública o en un sector de la política, ¿sí? Porque de alguna manera tiene que haber una entidad responsable de eso. O sea, o algo que nosotros, o que si bien no existe, que debería existir, ¿no? Para responder o garantizar ese derecho. O sea, ese derecho, eso que estamos denunciando, o esa problemática social que estamos visibilizando, tendría que tener un responsable, ¿sí? Un responsable que tiene que implementarla. Solo así, desde este concepto de incidencia política, eh, se llamaría incidencia política, ¿no? De lo contrario, digamos que como le reclamamos a una ONG que tenga que velar por este derecho que se está vulnerando. Esa es la lógica, ¿no? De diferenciar una acción de gestión, que puede ser gestión política, a una acción de incidencia política. ¿Dudas, preguntas, inquietudes, observaciones? Yo había levantado la mano hace un rato y Ah, yo sí. no estoy dentro del gobierno, ninguno de los gobiernos, pero tengo una asociación y es una asociación de discapacidad. Y nosotros somos banco de alimentos para todo el noroccidente de Pichincha. El gobierno provincial nos provee de lácteos. O sea, tenemos un convenio con el gobierno provincial. El gobierno parroquial tiene un convenio con el Banco de Alimentos y nos provee de la cuota para traer una tonelada de comida cada mes para repartir a personas de bajos recursos.
con discapacidad y sin discapacidad. Eso es uno. Dos. El gobierno cantonal va a comprometerse con nosotros a a hacer respaldo para la construcción de nuestro lugar para banco de alimentos y centro de rehabilitación aquí. Y una persona privada nos regaló un terreno. Entonces yo trabajo con el gobierno local. No, pero nosotros somos fuerza política. Entonces nosotros no necesitamos ir a una ONG internacional para incidir, porque somos fuerza política. Somos 150 personas con discapacidad y para Banco de Alimentos somos 500 personas y son 100 más personas que nosotros alimentamos aquí cada mes. Ellos reciben 15 kilos de comida. Entonces nosotros, yo pienso que sí incidimos. Yo pensé que sí teníamos incidencia Sí, política. en ese caso sí, Norma, en ese caso sí, ¿por qué? Porque hay la articulación con una ente gubernamental. Usted está diciendo, estamos ahí, ahí está el gobierno provincial. Sí, ahí está un ente gubernamental. Cuando no hay un ente gubernamental, decimos, usted está diciendo, ahí hay un ente gubernamental, hay una asociación de personas que están gestionando con el ente gubernamental una acción concreta para beneficiar a un grupo social. Eso de beneficiar no es una acción de caridad. El ente gubernamental está haciendo eso porque sabe que tiene que cumplir con una función que él tiene dentro de sus obligaciones hacer. O sea, o sea, no es una acción que él que el ente gubernamental ¿qué le digo? No sé, por una acción solidaria quiere hacerlo, sino porque dentro de sus políticas, dentro de sus exigencias como gobierno gubernamental tiene que hacerlo. Entonces, en esa medida, articula acciones con organizaciones sociales, con ONGs, para poder cumplir de alguna manera con esa exigencia social que de parte es una responsabilidad del ente gubernamental hacer. En ese caso, sí. En ese caso es incidencia política. Está el ente gubernamental ahí y no tiene que ir a cooperación internacional porque se le facilitó ahí. Pero supóngase que usted no puede exigirle al gobierno provincial. El gobierno provincial es cerrado, no le quiere hacer caso, no la deja hablar, no le asiste, no le atiende, nada. Entonces ahí sí, esos son contextos críticos en donde definitivamente es imposible acceder al gobierno nacional o local, es imposible. Entonces sí, pero usted quiere denunciar que hay una situación de violación de derechos. Ahí sí va, se articula con cooperación internacional y luego hace que desde allá le puedan exigir a los gobiernos cumplir con la garantía de esos derechos, ¿sí? Que es distinto. Lo que En su nosotros caso hay tenemos la es posibilidad. fuerza política, porque cuando nosotros apoyamos a alguien siempre gana. O sea, nosotros tenemos la población organizada. Entonces es por eso que nos hacen caso todos los gobiernos seccionales, Sí, es una porque estrategia saben política, que detrás hay votos también. Ujú. Detrás hay votos, claro. y es triste decirlo, pero es así. Pero eso es una estrategia política, o sea, una estrategia política, tal vez no, digamos, de las que mencionan algunos autores, porque cuando vamos a ver qué estrategias políticas de incidencia política nos hablan, ¿no? ¿Qué tipo de estrategias de incidencia política hay? Pero claro, hay muchísimas más, ¿no? Que no están documentadas, que las lideresas han implementado en los territorios. Y esa que usted está comentando es una estrategia política que puede ser cabildeo, pero no lo es. ¿Sí? O sea, no lo es, dice, somos una fuerza política y hay también una relación de interés ahí. Es decir, bueno, puede ser hasta que ni siquiera sea el gobierno provincial considere que es que es un derecho que tiene que garantizarles y por tanto articular con esa asociación. Puede ser que no, pero hay un interés ahí de las cuotas, ¿no? De los votos. Eh, Sin embargo, yo creería, sin saber cuáles son las obligaciones de los gobiernos provinciales y locales, creería que es una obligación, ¿no? Velar por el bienestar de la ciudadanía a nivel de su cantón, de su provincia. Creo que es una obligación de esos gobiernos y por lo tanto tienen que hacerlo. En articulación con ONGs, en articulación con cooperación internacional, sí, lo hacen, pero digamos que es una acción del gobierno. Muchas Ahora, gracias. que busquen mayor respaldo si me van votos, pues o sea, también, eso creo que es ya como una acción más de interés político, que se suma, pero yo pensaría que, que, que es una obligación de los gobiernos locales, en alguna parte tendrá que decir que los gobiernos locales están obligados a garantizar el bienestar
¿sí? De la población que está en su territorio, en su zona. Por lo tanto, de alguna manera tendrán que hacer. Lupita, tiene la mano levantada. Sí, sí, buenas noches. Quizás yo quería comentarles algo. Acá en el Chocó Andino nosotros tuvimos el problema de la minería. Sin embargo, nadie nos hacía caso y se hizo un grupo de, bueno, la estrategia fue formar el Quito Sin Minería y se empezó a trabajar con ONGs para poder organizarse y solicitar el tema de pedir las votaciones para que no se dé la minería en el Chocó Andino. Y lo logramos y se llevó eso a escrutinios y ganamos. Entonces, eso fue porque el Estado no nos hacía caso, porque el Estado inclusive es el que vende las concesiones. Entonces, ahí nosotros estábamos como abandonados de todo el Estado. Entonces, todo este movimiento que hicimos fue con las ONGs. Genial. Esa es la que justo yo le estaba poniendo un ejemplo, ¿no? Que no pueden ser ONGs necesariamente internacionales, pueden ser ONGs nacionales, sobre todo las ONGs que pueden ser aliadas, las que son defensoras de los derechos humanos, siempre van a estar ahí como pendientes de eso, de articular con la sociedad civil organizada para poder hacer esta denuncia. Eso sí, esa es una incidencia política, o sea, sí, directa, por así decir, ¿no? Porque inciden de manera directa para que algo no se dé, para que se bloquee una acción que está de alguna manera atentando contra los derechos de la sociedad, de los grupos, de comunidades. Muy bien, gracias por poner ese ejemplo, Lupita. Más dudas, preguntas, opiniones. No sé, casi me hizo una raya aquí. ¿Ya? ¿No? Entonces, vamos a pasar a, una vez hecho esa aclaración, ya luego vamos a ver estos autores qué es lo que han escrito sobre estrategias. Cuando ya tengamos los objetivos, pasamos al tema de estrategias, ¿no? Eh, vamos a compartir el árbol de problemas y ahora pasamos a cómo hacemos el árbol de objetivos. Voy a compartir esto. Yo les compartí a ustedes, ¿están viendo el Excel? Sí, ¿verdad? Aún no, profe, no se ve el Excel. Ya, entonces estoy compartiendo mal. Ya, ustedes tienen este documento. Ahora sí, ¿cierto? Se está compartiendo. Ustedes tienen este documento, ¿no? Este, todas, porque este es el primerito que hicimos, que es de la compañera de ustedes. Y bueno, hasta ahora ya tendríamos que tener todo esto. Pasamos al árbol de problemas, pero vemos que el árbol de problemas tiene que hacerse con el árbol de objetivos, perdón, y el árbol de objetivos se hace con el árbol de problemas. Así que hacemos lo primero y luego hacemos lo segundo y va anidado así. Luego el plan de acción sale del árbol de objetivos y hasta nuestro cronograma sale del árbol de objetivos. ¿Qué es lo que en esta metodología o instrumento que es el árbol de objetivos, lo que nos ayuda es a plantear fines, no tanto objetivos como tal? Si ustedes ven, aquí no hay ningún verbo, ¿no? Un objetivo se diferencia de cualquier otra cosa si tiene un verbo. Y ustedes ven que aquí en ninguno de estos cuadros hay un verbo que diga transformar, cambiar, mejorar, no hay, ¿sí? Ustedes ven que no lo hay.
¿Por qué? Porque este árbol de objetivos es como lo raro, que habría que cambiar a esta metodología, pero así está. Este árbol de objetivos realmente es un árbol de fines y medios para lograr esos fines. Son esos fines los que después se convierten en objetivos. ¿Ya? Por eso es que se llama árbol de objetivos tal vez, pero en realidad así como está aquí planteado es un árbol de fines. Entonces nos vamos al árbol de problemas y vemos que el problema de una de ustedes, de Jocelyn, era la sobrepoblación de animales urbanos en contextos empobrecidos como la parroquia rural de no sé qué, de Cutuglaua, Cantón Mejía. Ese era el problema. Entonces, si queremos lograr un fin, convertir este problema en un fin, ¿cómo quedaría? En un fin a lograr. Si este es el problema, entonces el fin es reducción de la sobrepoblación de animales urbanos. El problema era la sobrepoblación, el fin sería reducir la sobrepoblación o la reducción, porque no está planteado como objetivo, sino como fin, la reducción de la sobrepoblación. ¿Ya? Entonces queda como un fin. Este es el problema. Si queremos incidir en este problema, ¿cuál sería el fin a lograr con esa sobrepoblación de animales? Reducir la sobrepoblación de animales. Entonces, reducción de la sobrepoblación de animales en esta parroquia empobrecida. Luego tenemos que, entonces aquí en este cuadrito que está al lado izquierdo, que yo les explico, que es lo explicativo, nos dice que el árbol de objetivos, aquí en este árbol de objetivos o de fines, el problema, que el problema se va a convertir en un objetivo después. Ahorita está como un fin, mira, reducción. Pero luego se nos convertirá en un objetivo general. ¿Por qué? Porque en vez de reducción le vamos a poner reducir. Ahí sí es un verbo y por lo tanto ya es un objetivo general. Sí, aquí como está pensado en un fin a lograr, esta reducción, porque es algo ya logrado. Al final tendremos una reducción de la sobrepoblación, pero si queremos ponerlo como objetivo general, aquí simplemente le cambiamos la palabra reducción por reducir. Reducir la sobrepoblación de animales urbanos. ¿Ya? Por eso es que es objetivos, pero a la vez es de fines, porque los fines nos ayudan a pensar los objetivos. Yo creo que esa es la lógica, ¿no? Entonces, luego tendremos, aquí nos dice, en el árbol de objetivos, los efectos, aquí pongámosle fin para que no se confunda, fin general. Ya, en el árbol de objetivos, los efectos o las consecuencias, volvemos a nuestro árbol de objetivos, ¿cuáles son los efectos? Los que están acá arriba, ¿se acuerdan? Las consecuencias. En el árbol de objetivos, esos efectos, esas consecuencias que habíamos planteado en el árbol de problemas, se vuelven también fines pequeños, ¿sí? Como resultado de la implementación de unos medios que serían las causas. Pero aquí esos efectos se vuelven en unos fines también. Acá está el fin grande y los fines pequeñitos, los secundarios, que luego serían nuestros objetivos específicos. ¿Sí? Entonces, esos efectos que estaban acá arriba, en la parte superior del árbol de problemas, se convierten en fines pequeños. Esto se convierte en el fin grande, es decir, después objetivo general, y estos pequeñitos se convierten en fines más pequeños que van a hacer de alguna manera que se cumpla este fin general. Al final, estos fines se van a convertir en objetivos. Acá están convertidos en fines. Mire. Entonces, ¿qué teníamos en el árbol de problemas? El primer efecto era contaminación ambiental, ¿sí? Porque ella decía que por toda la, la, la estigmatización y los imaginarios que se han creado sobre esa provincia, sobre esa parroquia, perdón, hay gente que llega a botar basura, hay gente que llega a abandonar animales, etcétera. Se da una concepción de que ahí se puede hacer sin control cualquier cosa o cualquier actividad, ¿no? De estas, de contaminación, de dejar basura, de dejar animales abandonados. Y lo que entonces a la larga, lo que se iba a generar en esa parroquia, si seguían esas prácticas, obedeciendo a esos imaginarios que se han ido construyendo con el tiempo, al final lo que iba a tener es una contaminación ambiental en esa parroquia y efectos en la salud de los habitantes. Entonces, cuando lo transformo en fin pequeño, ¿cómo le queda? Contaminación ambiental y efectos en la salud de los habitantes en la parroquia. Ya, digamos que ese es el fin. Pero, ¿cómo quedaría? Entonces, yo les puse aquí como para que lo tengan presente. Ya no debería ir aquí, ¿no? Pero lo puse para que lo tengan presente. Este era el efecto 1.
Mire, es igualito a la de problemas. Contaminación ambiental y efectos no sé qué. Entonces lo pongo acá para que vean cómo queda convertido a fin. El rosadito es el fin. Si hay contaminación ambiental como efecto, si lo pensamos como fin a superar esto, ¿cómo quedaría? Mejora de las condiciones ambientales y la salud en la población vulnerable de Cotuglava. Hay mucha contaminación como efecto, el fin sería una mejora de esas condiciones ambientales. El efecto del incremento de los conflictos comunitarios, que ustedes ya saben por qué decía ella, o por qué decían ustedes incluso que se generaban estos conflictos comunitarios, decían que porque los perritos con rabia muerden a alguien, esa persona denuncia, el otro tiene que reconocer gastos de salud, o porque estos perritos del hambre van y se comen otros animalitos de consumo humano, se generan los conflictos, alguien tiene que pagar esos gastos, se afecta a los medios de vida, ¿ya? Eso decía que es un efecto, está aquí. Yo lo copié de acá para que ustedes lo vean, está aquí. Incremento de los conflictos, vean. Lo volví a copiar acá para que ustedes vean cómo queda transformado en rosadito, que es el fin. El fin, el rosadito sería el fin. Y es la reducción de conflictos comunitarios asociados a riesgos sanitarios y ataques animales de consumo. Reducir. Aquí era incremento, aquí el fin es la reducción de esos conflictos comunitarios. Y así sucesivamente con los demás. Entonces, por ejemplo, tenemos el otro que era este, que está en el árbol de problemas, miren acá, incremento desproporcionado de la carga de cuidados, que era su enfoque de género, que aquí está, incremento desproporcionado de la carga de cuidados en mujeres empobrecidas. Y ella explica, en la parroquia de Cutuglagua, muchos hogares están encabezados por mujeres quienes terminan asumiendo el cuidado y la responsabilidad del bienestar de los animales. Este es el enfoque de género de ella, de ver cómo una problemática afecta de manera diferencial a las mujeres. Y ese tendría que estar en todos, ¿no? Porque cualquier problemática va a afectar de manera diferencial a las mujeres, pero también si le quieren poner la perspectiva interseccional, va a afectar de manera diferencial a otros grupos que están mucho más vulnerables. ¿Ya? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Aquí está el enfoque diferencial de ella, este es un efecto. La sobrepoblación de animales lo que genera es un incremento desproporcionado en la carga de cuidados de las mujeres. ¿Cómo quedó en fin? Convertido en fin, queda disminución de las sobrecargas de responsabilidades de cuidados en mujeres empobrecidas mediante el control de la reproducción animal. Entonces, el fin es como lo que lograríamos solucionando esto. Si logramos solucionar esto, que es el efecto, ¿cómo quedaría el último? Reducción de la sobrecarga de animales. Ya, de la sobrecarga de trabajo, perdón, de responsabilidades del cuidado de las mujeres, en este caso. Tenemos este otro efecto que era el último, está aquí, pero también está en el árbol de problemas, que es el cuarto. ¿Qué dice qué? Ay, Dios. No. ¿Están viendo el Excel o ya no? Ya no, profe. El cuarto decía, ella decía que gracias, uno de los efectos es, un efecto lo tenía como la reproducción de la marginalidad, que al fin se reproduce la marginalidad en ese sector, en esa parroquia, que es una parroquia periurbana, como de transformación entre lo urbano y lo rural. Hay más pobreza, se configuran dinámicas que reproducen la pobreza, que reproducen la marginalidad. Y eso visto desde un fin se plantea como un fin a conseguir. Se plantea como la disminución de la reproducción de la marginalidad socioeconómica en estos contextos periurbanos empobrecidos. No sé por qué está así, reproducción. Y entonces tenemos ahí, esto ya después, cuando ya acabemos, lo podemos borrar, esto ya no iría, porque estos son los que yo los copié acá, por eso están verdecitos, porque están de acá, de estos verdes, que son los efectos. Los copié ahí para que ustedes tengan presente cómo este se convirtió en fin. Este es el fin, este era el efecto. Este era el efecto, este es el fin. Ya después podemos borrar esto, pero digamos que yo lo puse ahí para que ustedes vean cómo este que es un efecto se convierte en un fin. El segundo efecto del árbol de problemas convertido en un fin 2.
El tercer efecto del árbol de problemas, convertirlo en un fin 3 y así sucesivamente. ¿Dudas ahí antes de pasar a los virus? Lo que yo les voy a pedir ahí es que por favor sean así, o sea, que escriban oración blanquito, porque si uno pone contaminación ambiental nada más, para que a ustedes les sea más fácil explicar, ¿no? Por ejemplo, aquí contaminación ambiental y efectos en la salud de los habitantes, Cantón Mejía, especialmente de adultos, mayores, niños y más. Incremento desproporcionado de la carga de cuidados de las mujeres. ¿Pero cómo? Entonces ella explica aquí en la parroquia existen hogares, la mayoría encabezados por mujeres, quienes terminan, pues ahí ya queda claro, ¿no? Es decir, darle un poquito de justificación, un argumento, para que eso les ayude a ustedes mismos a argumentar. Si solo pongo aquí incremento desproporcionado de la carga de cuidados, y no explico más nada, entonces tal vez hasta después no puedo argumentar con esa frase tan cortita, ¿no? O a veces he visto incremento de conflictos comunitarios. Ya, pero ¿por qué se dan esos conflictos comunitarios? Y entonces aquí está la explicación. Entonces hágalo de manera un poquito argumentativa, tampoco es que escriban aquí todo un texto, pero sí digamos que en unas 2 oraciones puedan explicar o argumentar ese efecto, si están haciendo el árbol de problemas. Y luego, ya al convertirlo en fin, también está robusto, ¿no? Está no, con 2 palabras. Está robusto en una oración clara, precisa. Eh, entonces, ahora, estos azulitos, ¿qué son? ¿Qué nos faltaba por acá? Nos quedaban estos azulitos, mírenlos, que son las causas. Eran las causas que generan el problema. Y también estaban 4 causas. ¿Ya? ¿Por qué habíamos dicho 4? Porque para que no se nos haga muy amplio. ¿Ya? Entonces, máximo 4, pueden ser 3. Estas son las causas. Acá en el árbol de problemas, ¿qué pasa con las causas? En el árbol de problemas, las causas, aquí está escrito en este verdecito, las causas, es decir, por qué ocurre ese problema, por qué sucede ese problema, esas causas se convierten en medios, es decir, en medios que hay que cambiar para solucionar. Es decir, en ese sentido, son condiciones deseadas. O sea, estas causas que están acá, aquí están transformadas en el árbol de objetivos, no se las copié como los efectos, pero ustedes ven que en el árbol de problemas, la primera causa era estigmatización territorial. O sea, esta estigmatización legitima prácticas como botar basura o abandonar animales. Esa es la primera causa. ¿Cómo se ha convertido en el árbol de objetivos en medios? Transformación. Transformación de los imaginarios construidos sobre Cutuglagua y la desnaturalización de prácticas que reproducen el abandono animal. Esto implica reconocer que las prácticas no solo son individuales, sino socialmente construidas. Está cambiado, es que lo mismo, pero cambiado en una situación deseada. A través de la transformación, por eso aquí se convierte en medios que hay que cambiar para solucionar. A través de la transformación de esos imaginarios construidos sobre Cutuglagua como un lugar donde hay que botar basura, como un lugar donde hay que abandonar animales, como un lugar que nadie hace control, a través de esa transformación, sus imaginarios y la desnaturalización de esas prácticas que producen abandono animal, podemos llegar al fin, que es, ¿cuál es el fin? Mejorar las condiciones ambientales y de salud de la población en ese lugar. Porque estábamos diciendo que por esta causa, por esta estigmatización de botar basura allí, de botar animales, de que no hay, que es un lugar que no se va a generar una contaminación ambiental fuerte después. Que la gente va a seguir yendo a botar ahí cosas, basura, animales, y esta contaminación ambiental que se va a generar después va a generar enfermedades, decía la compañera. Entonces, en el árbol de objetivos, esas causas se transforman en una situación deseada, la transformación de sus imaginarios. A través de eso vamos a lograr una mejora de las condiciones ambientales y de salud en la población vulnerable o en la población, en la parroquia Cutuglagua. Aquí dice vulnerable, pero bueno, parroquia será. ¿Ya? Igual con el siguiente era bajo nivel de educación, que era una de las causas que provocaba que había sobrepoblación de animales, era que había bajo nivel de educación sobre la tenencia responsable de la fauna urbana por parte de la población.
en este lugar, que la gente no tenía la formación y la capacitación y la información adecuada de lo que implicaba cuidar animales o tener animales, ¿no? De lo que implica que conozca la ley, que conozca los cuidados que tiene que darle a los animalitos, etcétera. Entonces, eso hacía que haya sobrepoblación de animales porque la gente no tenía conciencia de que había que cuidarles y vacunarles, esterilizarles, etcétera, ¿ya? Entonces, de alguna manera, esta causa, ¿cómo la transforma en objetivos ella? El fortalecimiento de procesos sostenidos de educación y sensibilización comunitaria. A través del fortalecimiento de procesos sostenidos de educación y sensibilización comunitaria sobre el cuidado de los animales y la responsabilidad de estos animales, a través de eso logramos una reducción de los conflictos comunitarios. ¿Por qué? Porque ella decía que esto hace que de alguna manera la gente tenga muchos animales porque no sabe que tiene que cuidarlos, no sabe que tiene que vacunarlos, etcétera, y eso al final va a generar conflictos comunitarios por riesgos sanitarios, porque le mordió a alguien, no estaba vacunado, porque hay que responder con los gastos, porque se comió los otros animalitos, etcétera, ¿ya? Entonces, de alguna manera, eso impacta directamente sobre este efecto. Y en este caso, a través del fortalecimiento de procesos, a través de una estrategia de fortalecer esos procesos sostenidos de educación, de lo que implica tener animales, logramos una reducción de esos conflictos comunitarios que pensábamos que iban a emerger si no se hacía nada, ¿sí? Entonces, ahora tenemos el tercero. ¿Cuál era el tercero? Aquí es el árbol de problemas, volvemos al árbol de objetivos, volvemos al de problemas, y el tercero, ¿qué decía? Ella decía que existen limitaciones económicas en los hogares de esa parroquia para asumir costos de esterilización, lo que hacía que se perpetúe la población animal porque no había dinero para esterilizarlas. ¿Ya? ¿Y eso qué generaba? Según ella, incremento desproporcionado. Había muchos animales y luego las que iban a asumir ese cuidado eran las mujeres. Entonces vamos a ver cómo le queda el árbol de objetivos. Y el árbol de objetivos a través de un acceso ampliado y equitativo. Si vemos cuál es la situación que podría, eh, lograrse, ¿sí? Si nosotros eliminamos esta causa que produce ese problema, ¿sí? De la limitación que tienen las personas en ese lugar para vacunar los animales. Y la situación deseada es que haya un acceso ampliado y equitativo a servicios de esterilización animal, lo que supone reducir las barreras económicas que perpetúan la reproducción descontrolada de animales. ¿Ya? Ese, ese acceso a servicios de esterilización, incluso de cuidado también de los animales, puede ayudar a que no se reproduzcan. ¿Ya? Entonces, aquí está pensado en una situación deseada. Estas causas tienen que pensarse acá en el árbol de objetivos como situaciones deseadas. Y el último, ella tenía fortalecimiento de la gestión, ay, no se ve, yo no veo, fortalecimiento de la gestión institucional alrededor de la población animal, ¿ya? Está pensada como una situación deseada, fortalecimiento de esa institucionalidad. ¿Qué era lo que ella pensaba en el árbol de problemas? En el árbol de problemas ella decía que había un déficit de regulación efectiva por parte de las instituciones sobre la tenencia responsable de estos animales. Ella decía que eh, esta no regulación o poca regulación de las instituciones lo que hacía era o también que las instituciones no coordinaban bien con los tiempos de la gente para hacer las capacitaciones, no había socialización de la normativa, etcétera. Ese déficit, pensado en una situación deseada, ese déficit de regulación efectiva por parte de las instituciones, pensado en una situación deseada, ¿cómo quedaba? Fortalecimiento de la gestión institucional. ¿Sí? ¿Qué sería lo deseado en vez del déficit institucional respecto a el control de los animales? ¿Ya? La situación deseada es el fortalecimiento de esa gestión institucional alrededor de la población animal y mayor corresponsabilidad entre Estado, entre comunidad, entre actores locales. ¿Ya? Y el fin es disminución de la reproducción de la marginalidad en ese lugar. Entonces, de alguna manera está relacionado lo uno con lo otro. Puede ser que no sea lógico, ¿no? Para alguien de ustedes también en sus comunidades puede ser que haga otro árbol de problemas distinto a este.
Ya cada una tiene su lógica de articular lo uno lo otro. Lo importante es que esté articulado, ¿sí? Y al final, claro, estos son los medios en el árbol de problemas, las situaciones deseadas, medios o situaciones deseadas. Estos medios, situaciones deseadas, de alguna manera salieron ¿de dónde? De las causas del problema social. Esas causas nos ayudan a pensar en una situación deseada. Si hay pocas limitaciones, si hay limitaciones económicas para gastar o tener el dinero para invertir en la esterilización, ¿cuál es la situación deseada? Acceso ampliado y equitativo a servicios de esterilización. Eso es lo que debería, lo deseado, lo que debería ser, por así decir. Cuando ya tengamos este árbol de objetivos, de fines, perdón, que a la vez se traducen en objetivos, pues ya es muy fácil, ¿no? Tenemos fines, tenemos objetivo general y tenemos los medios a través de los cuales vamos a lograr, que sería esto, de manera gruesa. Ahora, en cada uno de esos medios tenemos que pensar actividades. ¿Cómo vamos a lograr ese fortalecimiento institucional alrededor de la población animal? Estrategias de incidencia política. ¿Cómo vamos a lograr el acceso ampliado y equitativo a servicios de esterilización animal? Estrategias de incidencia política. ¿Cómo vamos a lograr la transformación de esos imaginarios que se han construido sobre esa parroquia? ¿Qué estrategias de incidencia política? ¿Cómo vamos a lograr el fortalecimiento de procesos sostenidos de educación sobre lo que implica tener animales y cuidar animales? ¿Cómo lo vamos a hacer? Ahí van las estrategias de incidencia política. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? ¿Está claro? Si desean que yo repita cómo se hizo, se puede hacer. ¿O está claro? Esto verdecito está aquí, no debería ir. Yo lo puse para que ustedes vean cómo se transforma en fin. El verdecito se transforma en fin, que es el rosado. Este verdecito es el efecto que yo lo traje del árbol de problemas y lo puse aquí para que vean el tránsito de aquí a acá. Miren, aquí está contaminación ambiental y efectos en la salud. Acá está mejora de las condiciones ambientales como fin. El fin último es mejorar las condiciones ambientales y sanitarias en la parroquia tal. El fin último, reducir los conflictos comunitarios asociados a riesgos sanitarios y ataques animales de consumo humano, de consumo sí, humano. El fin último, disminuir las cargas de responsabilidad de las mujeres con respecto a los animales. El fin último, disminuir la reproducción de la marginalidad. Disminuir, no es que vamos a acabar con la marginalidad porque es muy amplio esto, ¿no? Es muy abstracto porque la marginalidad tiene que ver con muchas otras dimensiones, pero al menos va a disminuir que se reproduzca esa marginalidad asociada a la sobrepoblación de animales o asociada con la sobrepoblación de animales. Hay situaciones, problemas que son difíciles, que son muy abstractos y que son difíciles de resolver, ¿no? Con una incidencia política a corto plazo. Por eso también el problema tiene que estar bastante delimitado. Algo que nosotros sepamos que le corresponde a alguien, a alguna institución del Estado o que está dentro del marco de una política pública, eh, que se tiene que, de alguna manera, tiene algún responsable, si tiene algún responsable. Es decir, que es factible de incidir. Por ejemplo, veía un mapa, un árbol de problemas, no sé si es de alguna de ustedes, a ver, que recuerde, la sobrecarga de trabajo doméstico y del cuidado en las mujeres en la parroquia X. ¿Es de ustedes? ¿Del grupo de ustedes? ¿A qué institución o en el marco de qué política pública estaría ubicado ese problema? Que es un problema muy grande, muy abstracto.
como pueden Sí, ver es mío. ustedes, sobrecarga. Es mi caso. ¿De ¿Puede quién es? repetir, profe, por favor? ¿De quién es? Sí, ya voy a repetir, tranquila. Repito lo de los objetivos, dice el árbol, o repito el ejemplo de... No, el nombre que señaló del problema. Ah, ya. Era, no me acuerdo exactamente, ¿no? Pero era sobrecarga del trabajo doméstico y del cuidado de las mujeres en un lugar X. Ah, no, Ya el ese no es lugar mío. Yo no creo es que ese Gracias, es suyo. no, mío. no, no. Creo que es mío. Ujú. Entonces yo puse Yasmín, creo que es. ¿No es Yasmín? Bueno, no sé. A ver, veamos. Yo le puse una observación ahí a Yasmín, ya, porque yo estoy pasando y cuando hay que cambiar mucho, yo más bien prefiero ponerles la observación, porque no quiero cambiarles, quiero que ustedes mismas hagan el proceso de, 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 de reducir su problema o de ponerlo menos abstracto. En el caso de que sea de cambiar alguna cosa así rápida, puntual, que no signifique mucho, si lo hago, ¿no? Pero en casos como ese, no. Eh, a ver, veamos, yo le anoté aquí en mi WhatsApp, como para acordarme. Yo puse esa causa a razón de que esa es la razón de que no se organizan las mujeres muchas veces y no se dan tiempo para producir, para emprender No eres, tal vez no estaba planteada como causa, ¿no? Estaba planteada como problema principal. Es decir, volvemos a la vuelta de problemas. Que estaba planteada como esto, como el que está en amarillo. No estaba planteado como los azulitos que son las causas, sino como problema principal. Ay, no recuerdo, no he puesto el nombre, pero no es mío entonces. a ver, voy a ver si lo descargué tal vez en mi compu. No, no lo he descargado. Em, Profe, ¿cómo está? Buenas noches. De pronto cada árbol de problemas está en la carpeta que nos envió de cada compañera. Ahí estoy entrando. Acá, lo que pasa es que si yo me entro ahorita al OneDrive, se me baja la red, no sé por qué, porque Ahí. son dos sistemas, se recarga y se baja la red. Entonces no puedo entrar a la carpeta. Este, pero lo que me preocupaba de ese caso, y que tal vez varios lo tengan, pues yo solo leí uno, pero era sobre la sobrecarga de trabajo del cuidado y trabajo doméstico, ¿sí? Que en efecto es un problema, ¿sí? Pero es un problema estructural. Y ustedes saben que los problemas estructurales difícilmente se pueden cambiar con una incidencia a corto plazo. Ese problema es una desigualdad de género histórica, ¿sí? Entonces, ¿cómo le decimos a una institución o un ente gubernamental que es su obligación reducir la sobrecarga del trabajo del cuidado y del trabajo doméstico? O sea, no sé, ustedes, una autoridad, supóngase, ustedes son autoridades, es decir, en algún rato ustedes son, no sé, las que deciden. Yo le digo que tengo un problema y es que la mayoría de las mujeres en mi comunidad tienen sobrecarga de trabajo doméstico y del cuidado, que a ver, ¿qué es lo que va a hacer? Como un problema grave. ¿Sí? Entonces, lo que es problema grave, pero es un problema estructural. Es decir, es muy abstracto, es muy amplio, es muy, bueno, pues es sí, abstracto. Como tal, digamos, remite a un orden social muy amplio y difuso, lo que dificulta traducirlo en acciones políticas a corto plazo, de incidencia política a corto plazo. Entonces, no es, alguien está escribiendo en el chat, no es incidible en el corto plazo. No es incidible, ¿sí? Porque es muy abstracto, porque es muy amplio.
que no hay alguien responsable directo de eso. Es una disciplina histórica que todavía perdura. Es decir, no, en ese sentido no es incidible, con posibilidad de incidencia. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué puede hacer? Conviene desagregarlo en manifestaciones más complejas. Y se me ocurre algo como, en vez de decir como problema principal, sobrecarga de trabajo, o sea, ya todo el mundo tendrá que hacer algo sobre eso, ¿no? En todas las localidades, es un tema que está presente en la mayoría de las sociedades, sea en el local, nacional, mundial. Entonces, no hay como responsable gubernamental directo de Profe, eso. disculpe, pero no se le escucha bien. ¿No me escuchan? O soy solo yo, compañeras, pero sigo al lado del router y le escucho con interferencia a la profe. Sí, está entrecortado, no se entiende ni una palabra. Sí está entrecortada. Sí, está entrecortado, no se le Sí, escucha nada. yo también pensé que era yo y he sido la profe. ¿Por qué no me dijeron? Me hubieran dicho. Calladitos ahí pensando que me están escuchando yo. Ver, ya son las 7:30 ya, entonces vamos a hacer un descanso, esperemos que se mejore este internet y volvemos. Deberíamos habernos ido a las 7:30. Ya son las 7, casi 7:40. Volvemos a las Profe, 55. profe, inténtele apagándole un minuto su router para ver si es que le mejora la calidad. Le juro que yo también pensé que era yo. Entonces apáguele, desconéctele un ¿Por ratito, qué no un me dicen? minuto y de ahí le vuelve a conectar a ver si es que ahí se mejora. Pero deja de grabar, me imagino. Eso es lo que me preocupa. ¿Dejará de grabar? No, no. Claro, pues, porque ya no hay internet, ya no hay Zoom, entonces no hay cómo grabar. Mm, Eso de ley. Entonces Pero tendríamos que hacer dos si audios. vamos ¿Ya? ahorita al receso, no importa que no se grabe. Más bien le vuelve a poner a grabar después del receso. Pero sí, Sí, nos sí tocaría suben generar luego dos dos audios. videos, mi Gaby. Eso sí, no sé si Sí, luego pueden Claro, subir deberían dos ser dos, videos. claro, Ajá. serían dos Jazz, videos de esta clase. yo también creo, Jazz, luego pueden unir los videos o pueden subir dos para no meterle en problemas a la profe. Realmente podemos subir al enlace donde está en el YouTube y ver poner la profe de primera clase y segunda clase, porque con la otra profe Randy también creo que así están las clases separadas. O con la Ya, profe Salomón y pasó el caso. ok. Solo que Ya, el profe Yasmin. el registro de la asistencia. Igual el día que yo no, que a mí se me apagó el internet porque se fue la luz en el lugar donde estuve y que me tuve que ir a un hotel a ver a conectarme. Ese día también se generaron varios audios. Entonces, sí. Solo toma en cuenta nomás, profe, bueno, en esa parte sí hago captura el registro de asistencia porque al momento que otra vez se abre el Zoom, se elimina todo el chat. Eso nomás, pero igual sí le hago Ah, captura. increíble. Para constancia. Ajá. Herramientas. Ya, yo también ya hice una captura aquí. Del chat Gracias donde por más. avisarme. Muchas gracias. Ya. Ahora, volver a hacer captura a mi Jazz. Recién puso el nombre, disculpe. Fernanda Racines es la última. Muchas gracias. Ok. Nos vemos entonces 7:50, dijimos, 7:55. Ah, no, 8:50, ¿qué es? 7:55, sí. Chao. Ya, profe, 7:55, hasta luego.